Son las 2 de la tarde con 9 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que nos ayuda a profundizar, a debatir, a analizar y a aprender muchos, por supuesto, de lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Hoy hay varias noticias dando vuelta. El foco de la noticia estaba en las calles esta mañana. Hay una marcha de universitarios públicos. Voy a usar las palabras más adecuadas, contra el recorte del aumento en el presupuesto para las universidades. Hay una propuesta de aumento del gobierno de la República de 52.000 millones. Hay una propuesta del PUSC de aumento del FES de 37.000 millones. Y hay una propuesta de Otón Solís de 32.000 millones. Como lo ven, las tres son aumentos. Lo que pasa es que las universidades públicas quieren que sean los 52.000 millones y cualquier disminución lo ven como un recorte a su presupuesto. Esta marcha salió de la Universidad de Costa Rica esta mañana, se dirigió a la Asamblea Legislativa, iba don Henry Mora dentro de los manifestantes y el rector de la UCR, Gerin Jensen, llegaron a la Asamblea Legislativa. Ahí don Henry entró a la Asamblea y recibió a los manifestantes junto con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa. Ahí están a esta hora, estarán hasta las 2:40 porque después tienen plenario. Esa es una parte de la noticia. Hay consejo de gobierno también en Casa Presidencial. El presidente dijo ayer que entendía y respaldaba la marcha. Los que sabemos leer entre líneas, dijo: me alegra esa marcha que va hacia la Asamblea Legislativa por el tema del presupuesto. Hay esa parte de la información en el ámbito nacional. En lo internacional sigue siendo noticia hoy el ébola en España. Hay un enorme cuestionamiento hacia los protocolos de salud seguidos en el Hospital Carlos III de Madrid, porque la auxiliar de enfermería que se contagió en España siguió los protocolos de la OMS. Entonces hay una duda enorme. Hay dos posibilidades: o los protocolos no se cumplieron o el ébola se pasa por algo que no tenemos idea de dónde es. Pero bueno, parece ser que los protocolos no se cumplieron. El diario británico The Guardian dice hoy que los guantes estaban pegados con tape, que los trajes no eran impermeables y que el aislamiento de los pacientes que fallecieron fue con telas, como en cualquier hospital donde se cierra a un paciente entre telas, sino un aislamiento total. Bueno, la Unión Europea va a reclamarle hoy a España este tema, mientras está utilizando un tratamiento experimental con la auxiliar. Se le está inyectando sangre o transfiriendo sangre de enfermos del ébola que se curaron. A ver cómo les va. Y bueno, hoy se cumplen 7 años del referendo de 2007 que ganó el sí al Tratado de Libre Comercio, que se empezó a aplicar junto con su agenda de implementación hasta el 2010 aproximadamente. Entonces hoy hablaremos de las repercusiones políticas que tuvo el referendo sobre los partidos, sobre los costarricenses, sobre la acción ciudadana de los ticos y sobre los procesos de consulta popular. Por supuesto, hoy, ahorita vamos a presentarles a nuestros analistas. Recuerden que nos pueden escuchar 93.5 FM en vivo en cualquier parte del país, en www.monumental.co.cr, en internet, y a las 10 hoy la repetición en Canal 2, la imagen de la radio, porque hay partido del fútbol nacional. Quiero presentarles a Isel Martínez, está a mi izquierda, la productora de Matices. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes, Randall, y buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de 93.5 y en horas de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Y sin duda hoy un tema que generó mucha polémica y muchos puntos de encuentro durante el momento en que se estuvo en discusión. Hoy, hace 7 años, se votó el TLC. Así es, con una participación que no fue tanta, ¿verdad? El 60%, hoy hubo un 40% de abstencionismo, lo recordábamos hoy. Lo que pasa es que los que vivimos el referendo más de cerca, vimos una enorme cantidad de, un respaldo más fuerte y evidenciado que en elecciones. Se hacía mucho debate. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba empezando la carrera y en la universidad hacíamos debates en los que estábamos en contra, los que estaban a favor. Fue increíble. Bueno, voy a sentirme viejito, pero yo cubrí el referendo. Okay. Gracias, Isel. Están las 2:13, vamos a escuchar nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Costa Rica, la democracia más antigua de América Latina, por primera vez en la historia utilizó el mecanismo del referendo.
El 7 de octubre del 2007, cerca de 2.5 millones de costarricenses empadronados estaban convocados a las urnas para decidir por la aprobación o la desaprobación del TLC. En total, un 60% de los votantes asistieron a las urnas y con un sí o un no respondieron a la pregunta: ¿aprueba el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos? Más de 1,5 millones ejercieron el derecho al sufragio. Los resultados finales fueron realmente ajustados. Un 51.6% votaron a favor del convenio comercial más bien, mientras que el 48.3% estuvieron en desacuerdo. Hoy, 7 años después, en Matices les damos distintos tonos sobre los efectos del primer referéndum en la historia de Costa Rica. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Ahora sí, les vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Argentina Artavia, politóloga, especialista y analista de Noticia Monumental. Argentina, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar compartiendo nuevamente desde los estudios de Radio Monumental. Gracias, Argentina, y está con nosotros también Gustavo Araya, especialista en comunicación política, analista de Noticia Monumental. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, un honor de estar acá con Argentina, con Randall y con Isel y con todos quienes les escuchan. Hay gente que dice que los rezagos del referendo quedaron en el pasado y que ya no se siente nada. ¿Ustedes creen que quedó algún rezago pendiente hoy del referéndum en Argentina? Creo que sí, porque si hay algo que podemos tomar como lección del proceso que llevó a esa consulta popular en octubre del 2007, es precisamente un cambio en la manera en la que los costarricenses observan la política. Participan en la política. Tenemos que tomar en cuenta que el referéndum es uno de los instrumentos, quizás uno de los más importantes instrumentos de la democracia participativa, que le otorga a la ciudadanía la potestad de pronunciarse sobre un tema de interés nacional y que lo vuelve, su resultado lo vuelve vinculante para las autoridades del Estado, siempre y cuando se den una serie de requisitos. Una de ellas es la participación mayor del 40% del padrón. En este caso, al participar un 60%, se da esa vinculancia con del resultado y es entonces de carácter obligatorio, de acatamiento obligatorio de parte de las autoridades. Entonces yo creo que primero ese tema de la democracia participativa, segundo, es la primera vez, la primera y la única en la que se ha convocado un referéndum para consultarle al pueblo sobre un tema tan complejo, tan diverso como fue el Tratado de Libre Comercio, pero que también se convirtió para Costa Rica en ser el único país en el mundo que somete un tratado de libre comercio a consulta de la ciudadanía. Entonces hay una serie de elementos que lo vamos a conversar probablemente en el transcurso del programa, que convierten a ese suceso, a ese acontecimiento de octubre del 2007, no solamente en un acontecimiento histórico, sino también que nos permite extraer una serie de lecciones para la democracia, para la participación ciudadana y sobre todo para la toma de decisiones políticas y el comportamiento de la clase política. Señora Araya. Vamos a ver, yo quisiera, antes de empezar a hablar sobre el propio tema del TLC, recordando que eso tiene unos antecedentes. Se habla de que alrededor de los años 80 Costa Rica abandona el modelo de Estado en el que el propio gobierno, el propio Estado participaba de la creación o de la plataforma mediante la cual se generaba riqueza en el país. Era muy común hablar en aquella época, yo sí estaba ahí, en donde se hablaba de los empresarios políticos y los políticos empresarios. Yo también estaba, el problema es dónde estaba. Sí, estabas en Concepción seguro, pero no de la abuelita. Y el tema es que
un poco para hacer memoria, acordémonos de que el primer golpe de Estado, entre comillas, que se da a principios de los 80, cuando llega al poder don Luis Alberto Monge, es precisamente porque se retira la mitad de su gabinete, lo retiran a la mitad de su gabinete, de aquellos que ideológicamente dentro del propio Partido de Liberación Nacional no estaban de acuerdo con la corriente de Nuevo Cuño, que era precisamente la corriente de un Estado menor y una mayor participación del sector privado o del mercado. En Costa Rica vienen sucediéndose una serie de hechos que ahorita no vale la pena, sí vale la pena, pero no sería prudente por el tema de tiempo a profundizar en ello, pero acordémonos de que los PAES, los procesos de movilización laboral obligatoria, los procesos de movilidad laboral voluntaria y demás, todos contribuyeron a la propia lógica en donde Costa Rica se divide prácticamente en dos grandes tendencias, una que habla de que tiene que haber mayor participación del Estado en la economía y una que dice que tiene que ser el mercado el que tiene que tener una mayor participación en la economía. De estos dos sectores ha venido toda una serie de fenómenos que después podemos pasar a entender, pero que finalmente llegamos al año precisamente, no 2007, sino 2006 y previo, cuando el grupo que resulta ganancioso de todo este proceso, que son los grupos financieros y principalmente los grupos exportadores, agrícola exportador, industrial exportador, que son los grandes ganadores de todo este nuevo modelo de desarrollo que se instauró a mediados de los años 80, principios de los años 80, ponen como condición, o una de sus condiciones es, digamos, terminar el proceso con todos estos tratados de libre comercio que en algún momento empezaron a darse en Costa Rica casi que, digamos, sin mayor planificación, que pareciera que la firma de los tratados de comercio eran per se buenos, ¿verdad?, por sí mismos. Entonces hablábamos del Tratado de Libre Comercio con México, que fue uno de los primeros, en el 94, y ahí sucesivamente hemos venido firmando tratados de libre comercio. Este era el relevante porque este metía a Costa Rica, digamos, en las grandes ligas, porque era con su principal socio comercial, a quienes le damos prácticamente entre el 53 y 56% de las exportaciones, que son los Estados Unidos. Y nos configuraba en términos estratégicos, no solamente como país, sino teníamos que vernos para poder tener el peso suficiente dentro del resto de los países de Centroamérica, incluidos dentro del resto de los países de Centroamérica y República Dominicana. Tan es así que don Oscar Arias, y esto dicho por él mismo, entra en convenio con el grupo que resulta ganancioso todo este proceso y pone como condición de que si él llega al poder, él tiene dos, digamos, opciones. Una es un paquete fiscal para lograr solucionar el tema de las finanzas públicas, y el otro es por la vía de la riqueza, la creación de riqueza, que es evidentemente un doble golpe, por decirlo así. Está el de creación de riqueza y por lo tanto genera recursos para el Estado, pero está también el tema del Tratado de Libre Comercio, que es, por decirlo así, como la tapa de la olla ya para cerrar el modelo de desarrollo dominante que venía en Costa Rica. Eso no tiene que pasarse de lado, porque no es que cayó por casualidad y no es que el fenómeno viene, digamos, porque sí, no, responde a toda una lógica de un modelo de desarrollo en donde hay grupos económico-financieros interesados en que esto se llevara a cabo, y que Oscar Arias se convertía en ese momento en el adalid, o se convertía en ese momento en el defensor número 1 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el resto de Centroamérica y de República Dominicana. En este caso, ¿cuánto pesó la historia y la tradición política de Costa Rica para que se diera un debate tan amplio en las calles, pero que no se reflejara en las urnas? Porque un 40% de abstencionismo es bastante elevado. Aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos, algunos de los que ya señaló Gustavo. Te iba a decir el señor Araya. Gustavo, para seguir la lógica de Randall. Sí. Nos conocemos hace más de 20 años. Sí. Antes de que entrara Isela a la universidad. Sí, antes de que empezara la carrera. Cuando estaba en kinder, probablemente. No entramos en detalles, Isel. Ya hizo sentir mal a nuestros invitados. ¿Qué problema? Algunos de los elementos que Gustavo señaló muy certeramente tienen que ver con precisamente esa tradición costarricense de resolver las cosas, como decían nuestros antepasados, de manera civilizada. Si hay una lección, una de las tantas lecciones que vamos a empezar a enumerar aquí, si hay una lección clara de este referéndum, es que el Tratado de Libre Comercio no se hubiera podido aprobar si no es a través de ese mecanismo de iniciativa popular.
¿Por qué? Porque ya había demostrado que había un entrabamiento político en la Asamblea Legislativa que venía desde el 2002, cuando justamente en el gobierno de don Abel Pacheco, que es el que toma la decisión de firmar el acuerdo comercial, no logra resolver políticamente el acuerdo entre las fracciones para que se produzca en definitiva la aprobación en el Parlamento. Esto entonces obliga a don Óscar Arias, brillante estratega político además, a resolver la cuestión porque no quería postergar el tema de la aprobación del tratado y de paso entonces aprovechaba el tema de la consulta popular. Sabía él y los que además se agruparon en favor del movimiento del sí al TLC, la famosa alianza por Costa Rica, ¿verdad? Para tener todos los argumentos para convencer a la ciudadanía de que eso era lo que necesitaba la sociedad. Por supuesto que se la jugó, pero además de eso, porque don Óscar tiene un excelente discurso argumentativo. Recuerden lo que, bueno, Isel tal vez no tanto, pero muchos de nuestros radioescuchas sí pueden recordar estos discursos de don Óscar diciendo, bueno, hoy van a venir en bicicleta, pero una vez que se apruebe el TLC, van a venir en BMW, ¿verdad? Y argumentos de esa naturaleza, crecimiento del empleo, que iba a haber protección de los recursos naturales y una serie de elementos que además son todavía los que le preocupan a la ciudadanía. Entonces, me parece que si hay algo de lo que pecaron sobre todo los dirigentes del movimiento del no al TLC, fue creer que ellos, con una campaña diseñada en los valores más básicos del ser costarricense, de la solidaridad. Recuerden la defensa que se hizo a la apertura a las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿verdad? El tema de la solidaridad, de la cooperación, del ser puro costarricense. Ellos creyeron que eso iba a ser suficiente para convencer a la ciudadanía de que votara con contundencia en el no, a favor del no. Pero aquí entonces hay una serie de manipulaciones que se hacen en los que hay un famoso memorándum del miedo, ¿verdad? Donde hay una estrategia fríamente diseñada para convencer no tanto a los empresarios, porque estaban muy convencidos de que tenían que votar por el sí, pero sobre todo de convencer a los trabajadores que no les quedaba otra opción que votar por el sí, que no tenían otra alternativa, porque la alternativa al sí era el desempleo, era la pobreza y era impedir el desarrollo del país. Entonces creo que sí, quizás algunos de los dirigentes del no después admitieron que les faltó quizás malicia, que quizás pecaron de ingenuos al creer que esa línea argumentativa que llevaban iba a ser suficiente y que frente a una campaña del sí, que además contó con recursos muy altos, de muy diverso origen, ellos se vieron en la necesidad también, y ahí es donde quizás podemos extraer otra lección para los movimientos sociales posteriores, el tema de la creatividad en la elaboración del mensaje, el tema de la importancia de las redes sociales, porque empiezan ahí, creo yo, es donde empiezan a germinar estos mensajes que se difunden ante la carencia de recursos económicos para hacer estas campañas más visuales, para hacer vallas en las calles, para pagar pautas en medios de comunicación. Entonces echaron mano a lo que bien sabían manejar, que eran las redes sociales, incipientes sí en Costa Rica, en campañas de esta naturaleza, pero que les empieza a dar también una posibilidad de transmitir el mensaje que querían hacerle llegar a la ciudadanía. Pero cuando uno no ve, digamos, el 2007 independiente y echa mucha memoria para atrás, podría ver que del 48, que es, digamos, el punto máximo de la efervescencia política, después entramos como en un letargo en los 50, 60 y todavía 70, hasta volver, digamos, otra vez a que subiera la presión política cuando Rodrigo Carazo asume la presidencia. Volvemos a caer en el mismo letargo, vuelve a subir, siento yo, en el 2001 con la
cuando ingresa, digamos, al papel político el PAC, ¿verdad? Pero ahí pasan dos cosas, porque en Costa Rica entra el papel político el PAC y se desata la efervescencia política. Surgen lo de las Torres Gemelas, la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, bueno, al revés, invasión a Afganistán, invasión a Irak, y entonces yo siento que confluyen dos cosas, una de política interna, donde hay una efervescencia alta por acción ciudadana, digamos, por participación ciudadana, y una ideológica, porque era el cuestionamiento de Estados Unidos como líder mundial, contra Bush, Clinton, compañía, Obama y todo el mundo. Después viene el voto de la reelección de la Sala Cuarta, vuelve a subir, digamos, ya venía increciendo la temperatura política. Viene la reelección, viene Oscar Arias lanzándose, y viene inmediatamente la primera vez que el pueblo, digamos, tiene el poder de ir a decidir el soberano por sí mismo. Y siento yo que se conjugan dos cosas, la efervescencia política que vivíamos y que creo que seguimos viviendo, y la cuestión ideológica, cuestionando el statu quo, digamos, mundial de Estados Unidos como líder moralmente aceptado. Pero también hubo acontecimientos internos. En 1995 la huelga del magisterio, por ejemplo, sí, que la represión a la que son sometidos los educadores genera también mucha efervescencia en el ánimo nacional. Eso es gobierno Figueres. De Figueres. En el 2000, el combo del ICE, que no lo podemos dejar de lado, no solamente por la importancia, sino porque sirve de alguna manera como un laboratorio, creo yo, de algunas prácticas que algunos hacen muy bien y algunos como que no aprendieron la lección para la siguiente vez, que fue ya lo del TLC. Pero a vos no te parece, alimentando tu argumentación, un recurso un poco discursivo. Yo marché en el 2001, pues estaba en la U y toda la U marchó en 2001 pidiendo, hice sí, combo no, pero no hice el no claramente, pero cuando pasó la agenda de implementación, pues ya nadie gritó nada. No, porque el combo fue mucho más, creo yo que como mucho más romántico, creo. Sí. Era la defensa de una institución que por naturaleza es emblemática en el ser costarricense. Ser pro-ICE es de alguna manera defender ese Estado benefactor, ese Estado gestor de lo que después sirvió para poder encauzar la lucha contra el TLC. Porque siempre el pasado fue mejor. Claro, pero además de eso, porque existe como una vuelta, un deseo de una vuelta al pasado, para poder rescatar esas cosas que nos hicieron crecer, que nos hicieron ser nación, que nos hicieron ser Segunda República, como decía don Pepe, para poder repartir esa riqueza de la mejor forma entre toda la sociedad. Quizás esta lección aprendida del combo del ICE, haciendo esa referencia a un pasado que es necesario recordar, es retomada por los que son llamados los intelectuales del estado de bienestar, que fueron los profesores universitarios, los profesores de colegio, que en esta etapa del TLC y de la preparación para el referéndum son los que se disponen a lo largo y ancho del país a dar charlas, a dar conferencias, a recordar ese pasado que fue construyendo la Costa Rica moderna, para que sobre todo los jóvenes que en esa época obviamente no recordaban nada, quizás algunos por sus abuelos o sus padres, recordaban esa parte de la Costa Rica de los años 60 y 70, tenían que recordar a través de esas charlas de ellos. Y creo que ese es uno de los aciertos que tiene ese movimiento del no, porque rescata la historia nacional, porque la vuelve actual para los jóvenes. Los hace creer que ellos también son capaces de defender a una Costa Rica que está en manos, tal cual era la argumentación, que está en manos de un sector de la población nacional con muchos recursos económicos y que no le importa el desarrollo del país más que buscando su beneficio. Entonces creo que aquí hay, lejos de decir que esta es historia superada,
creo que esto es algo que sigue estando latente en algunas de las discusiones de ciertos temas de la realidad nacional. Creo que eso es parte de lo que también viene a decantarse en las elecciones de principios de este año, la de febrero primero y la de abril después. Ahí está en esencia, ahí sigue permaneciendo la esencia de la discusión del sí y del no al TLC. Ahí está. Porque hay una división de la sociedad costarricense y se parte en dos, literalmente hay una, es como partirlo a la mitad, y la gente está casi que, o sea, por pocas centésimas, está dividida entre dos alternativas, pero que lo que prevalece en esencia también, como lo señalaba Gustavo al inicio, es el tema de cuál es el modelo de desarrollo que queremos para Costa Rica. Y creo que esa es una respuesta, es una pregunta que sigue sin responderse. Segundo lo que dice Argentina, en lo siguiente, vamos a ver, un poco para tal vez hacer como más sintético el tema digamos, de los antecedentes y demás. Número uno, acordémonos de que efectivamente durante los años 40, 50, no 40 tardíos, ¿verdad? 50, 60 y 70 se desarrolla en Costa Rica un modelo de desarrollo que pretendía llevar, como diría don Pepe Figueres, como dijo don Pepe Figueres, el bienestar al mayor número, ¿verdad? Entonces había un estado que hasta ese momento no se conocía, con una caja costarricense de seguro social que cubría una gran parte de la población costarricense y llegó a cubrir una gran parte de la población costarricense, que el modelo era llevar electricidad al lugar más lejano del país, llevar telefonía al lugar más lejano, llevar una cobertura, una red de cobertura educativa a los lugares más lejanos del país y demás. Ese modelo entra en crisis por diversas razones y evidentemente viene en crecimiento el otro modelo que dice que el Estado tiene que dejar de aparecer en esas actividades y tiene que empezar a aparecer el mercado. Entonces aparecen las universidades privadas mucho antes, los colegios privados, las escuelas privadas, la seguridad privada, ¿verdad? Los seguros privados, aparece la salud privada, empieza a privatizarse muchas áreas en donde el Estado antes tenía participación. Lo que pasa es que el modelo ni materialmente ni comunicativamente fue lo suficientemente convincente para que la población sintiera que esa participación mayor del mercado fuera significativamente mejor que el modelo anterior. ¿Okay? Eso sucede mientras además ideológicamente nos teñimos con quién es el modelo o el referente de la participación del Estado en la economía, los Estados Unidos. Entonces sí, el coco ideológico, económico, político, que interviene países, que está en aras de, en ese momento, concuerdo, en invadir países, ¿verdad? Con tal de hacerse con su petróleo y tal. Hay una parte de la población, efectivamente, Costa Rica está dividida en una parte de la población que dice, no, yo vuelvo a ver a mi pasado y antes estaba mejor con el modelo estatal, pero el futuro para nada me gusta. Y hay otra parte que sí se benefició del modelo, que dice, no, ahora yo soy el que estoy mejor y antes no pude haber tenido mayor crecimiento económico, sino es a partir de un regreso, digamos, de una mayor participación del Estado. Entonces, aquí está en juego el status quo, ¿verdad? El estado de la situación. ¿De qué sector de comodidad me salgo? El ICE, las elecciones del 2006 entre don Otón Solís y don Oscar Arias, el combo del ICE, las elecciones, más o menos en ese orden, evidentemente, más el TLC, son para mí los tres grandes terremotos que suceden para dividir aún más a Costa Rica. Sucedieron sismas pequeños, la huelga de los maestros, la huelga en Limón en el 95, el proceso de privatización de Incofer o de cierre, el cierre del Banco Anglo. O sea, hay una serie de sucesos que se dan que son temblores o terremotos que hacen que esa Costa Rica se divida aún más. La detención de los expresidentes. La detención de los expresidentes suma un poco en esa visión de que lo público es malo, lo político es malo, ¿verdad? Lo gubernamental es malo, lo otro es lo bueno, lo impoluto, lo que no es choricero y demás. Y entonces evidentemente tenemos una Costa Rica dividida como 50 y 50 prácticamente. Hemos estado durante mucho tiempo bailando en esa cuerda floja en que don Otón casi le gana a don Oscar Arias, en el que el no casi le gana al sí. Es más, supuestamente sí hubo un momento en que sí le iba ganando al sí,
para mí fue estrategia, pero bueno, pareciera que sí le iba ganando al sí, y tenemos elecciones como las de ahora, ¿verdad? En donde de alguna manera... Un momento. Detengámonos ahí un instante. El no le iba ganando al sí en encuestas. ¿En encuestas? Antes. ¿Y por qué no podría creerle? No, genial, nada más quería detenerme, digamos, no en que él no le iba ganando al sí en el conteo, sino en previo. En el previo, durante las encuestas. Lo que hacen las encuestas de la Universidad de Costa Rica, la de Sid Gallup, la de Unimer, la de Demoscopía. Es que esa es exacerbar a los del sí, diciendo, hay que salir a votar. Nuevamente, para mí fue una estrategia porque en aquel momento los que estaban encargados de llevar a cabo la organización del sí, fallaron. Voy a utilizar, casi nunca hago calificativos, pero estrepitosamente en la estrategia utilizada para poder llevar a buen puerto el discurso del sí. Primicia de matices. ¿Verdad? Lo que pasa es que evidentemente, acuérdense de la lucha de los corazones, ¿verdad? Sí. Era la lógica de la ilógica. ¿verdad? Porque además era una respuesta, perdón, Gustavo, generalmente las respuestas a los mensajes venían primero saliendo del no y la respuesta provenía del sí. O sea, no llevaban la iniciativa, digamos, en el movimiento, en el llamar, por eso es que lo del la supuesta filtración del memorándum del miedo, yo creo que no fue casualidad. O sea, es que es también saber en qué momento, es saber en qué momento se suelta la información. Claro. Sacrificaron a alguien. Por supuesto. Sí, pero eso fue con intenciones político-electorales. Además, exacto, ¿verdad? Hay otra serie de elementos que no vienen al caso ahora, ¿verdad? No vienen al caso porque no estamos hablando de que por carambola, ¿verdad? Que por carambola salen del espacio de juego algunos elementos, esa es otra historia. Pero que el tema fue que ¿dónde empieza el sí a cobrar adeptos, o a reclutar adeptos? Cuando la gente empieza a percibir que, caramba, puede ser que me quede sin trabajo. Y entonces le empiezan a dar fe a ese memorándum, empiezan a creérselo. Y entonces lo que habían estado, y los del no estaban, por lo menos estratégicamente preparados para responder a eso. A todo lo demás sí, pero no a contrarrestar una campaña de miedo. Y vean, volvamos a las lecciones, vean como si entonces es la gente que se agrupa alrededor del no, sí aprende la lección para esta campaña que pasó, porque en cuanto empezaron a usar las mismas armas que con lo del TLC, en esta campaña electoral, la gente dijo, no, vienen con el mismo cuento que antes, y se la aprendió, y respondió como debió haber respondido en la primera, porque si uno de los elementos era que va a haber despidos y que se van a ir empresas y que aun cuando el tratado fue finalmente aprobado, igual las empresas que dijeron que se iban a ir se fueron, la gente lo entendió tarde. Y entonces eso fue un buen argumento. Digamos que puede ser que al inicio se haya podido filtrar, pero que le sirvió muchísimo en una estrategia de campaña y de comunicación del mensaje. Aquí el experto nos podrá explicar mejor, pero que les sirvió de rebote fue genial. O sea, para ellos fue fundamental porque fue la estocada que ellos por sus propios fueros no tenían y que pudo ser utilizada como el golpe de gracia para decirle a la gente, ven por qué sí tienen que votar que sí, ven por qué su corazón tiene que decir sí. Ahí es donde estuvo la diferencia. Don Iván estaba en Chile. Creo, no sé. No sé. No, se me vino a la mente. Algo que sí me parece que es, digamos, nada más para hacer un paréntesis dentro de lo que dice Argentina, como para los paréntesis de hoy están interesantes. Está interesante. Algo que Tina mencionó. Vamos a ver, el TLC tiene enseñanzas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la administración, incluso electoral, fue importante porque por primera vez se reglamenta los referéndums por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. No sé si ustedes sabían, se hizo un reglamento para no para el TLC, se hizo un reglamento para el referéndum, a partir evidentemente que ya estaba en funcionamiento una primera consulta de este sentido. Y también hubo evidentemente, digamos, enseñanzas importantes que después permiten al Tribunal Supremo de Elecciones tratar de incluso de llevar el tema de la figura del referéndum a otros ámbitos que no han podido, ¿verdad? Porque ha habido intenciones de hacerlo, pero bueno, esa es otra historia.
Pero a nivel político yo creo que sí hubo aprendizajes y evidentemente el tema de la comunicación política es una. Dos, creo que evidenció, si antes era evidente, ahora más desde el punto de vista político, evidenció quiénes son los que están de uno y otro lado de esa Costa Rica dividida. También puso en evidencia que en Costa Rica lo relevante no es la distancia, sino empezar a construir los puentes, y en términos de democracia eso es muy importante, porque en Costa Rica sigue planteado una y otra vez la misma distancia y el mismo, digamos, ese rasgado, esa separación que se dio con el combo del ICE, con las elecciones del 2006, con el TLC, con las elecciones pasadas. Absolutamente de acuerdo con Argentina en ese sentido, y que todavía la agenda sigue estando planteada en términos reales, materiales, porque la población no está viendo diferencias, número uno, y número dos, todavía está viendo esto en términos de dos canchas, una que grita de un lado al otro diciéndole tirapiedras, comunistas, desgraciados y tal, y otros del otro lado que le dicen solo sufructan, lo que piensan es su beneficio, capitalistas, infelices y todo lo demás. ¿Me explico? Esa Costa Rica está planteada tal cual, si ustedes la ven en la Asamblea Legislativa, no hay términos medios. Sí, ¿no? No hay quien sea la persona o las personas o el grupo político que esté dispuesto a jugar bajo una cancha incluso de llevar a cabo el paradigma de lo económico a un justo medio, por decirlo así. No sé, creo que está más del lado de uno que del otro, porque él era el anti-TLC, ¿sí? Pese a que electoralmente incluyó a doña Mónica Segnini dentro de su fórmula presidencial, pero eso es otra historia. Ahora bien, nos han salido como 7 programas más. Ahora bien, acordémonos de que, y esto me voy a adelantar un programa, ya que aquí está la productora de Matices, acordémonos de que el espectro ideológico en Costa Rica se corrió, ¿verdad? Sí. En términos de los partidos políticos, la Unidad Social Cristiana, que otrora era el grupo en el donde habían encontrado mayor eco los grupos económicos poderosos en Costa Rica, digamos, los más, ¿verdad?, los que tenían de alguna manera mejores beneficios o mayores beneficios del modelo económico, mientras que en el Partido Liberación Nacional estaba, digamos, lo que hoy está en el PAC. Porque la doctrina social de la Iglesia planteaba una poca participación del Estado. Así es, y una redistribución por ¿verdad?, el desborde de las ganancias de la riqueza y todo este tipo de cosas. Ok, lo que pasa es que durante los 80s y los 90s, los dos partidos, y caso de ello fue el pacto Figueres-Calderón, prácticamente se unen, prácticamente adoptan el mismo modelo ideológico, ¿verdad?, la misma propuesta programática, y esto causa una fisura. Al PUSC se le va el movimiento libertario, que es como la extrema derecha, entre comillas, ¿verdad? Y por su parte, al Partido Liberación Nacional se le despega el PAC, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, está este corrimiento hacia el centro, las grandes plataformas que se desmiembran, y dos partidos que cogen hacia los extremos. El espectro ideológico se corre, y a partir de ahí el Partido de Liberación Nacional no se ha podido quitar, por ejemplo, dentro de lo que explicaría su debilitamiento, la imagen de que está en función de los intereses de la clase económico, ¿verdad?, productiva del país, y no necesariamente de parte de las clases medias. Obvio que eso es un resultado histórico que se da también en las últimas elecciones, y a partir de la cual se construyen todas las plataformas de comunicación política que establecen los diferentes partidos políticos. Aquí hay algo muy evidente que se puede deducir de lo que ustedes han dicho, que es que muchas personas estaban pensando solo si iba a ganar el sí o el no al TLC, estaban pensando en las próximas elecciones y quiénes iban a ganar y quiénes podrían ganar y quiénes podrían ser mi competencia y quiénes me podrían opacar. En este caso, ¿en cuánto ayudó a moldear todo esto y en cuándo se evidenció el cambio ideológico en Costa Rica, de que aquí no es la etiqueta si soy de izquierda o derecha, sino a qué se adapta a mí en esta coyuntura? Es un poco complicado, yo diría que es porque viene como en construcción. Sí. Pero prácticamente yo te diría que empieza más o menos a finales de los 2000 con el caso de don Miguel Ángel Rodríguez, en donde más claramente se ve el proyecto económico dominante, ¿verdad?, o el hegemónico, porque es que no quiero parecer como comunista o sonar muy socialista, pero digamos, es la terminología que se utiliza, ¿verdad?, queda evidente ahí, y si la gente empieza a encontrar como que en ese paradigma yo no quepo y yo entonces mejor me quedo en el Estado, ¿verdad? O sí, yo mejor me voy del Estado y sí me voy para el paradigma nuevo. Acordémonos que los procesos de movilidad social, de movilidad laboral sí, que se dan durante los 90s, lo que hizo fue en mucho, ¿verdad?, premiar con 12 años, si mal no recuerdo,
a aquellas personas que pertenecían al sector estatal. Las cesantías. ¿Verdad? Una cesantía por adelantado de 12 años, una apertura de la cesantía para que se fueran al sector privado. ¿Qué es lo que sucedió? Que se fueron muchas, no estoy diciendo que todos, pero muchas de los buenos trabajadores y las buenas trabajadoras se fueron del Estado a poner su actividad en lo privado. Pero si volvemos al tema del TLC y ese componente político, me parece que lo que debemos de rescatar ahí particularmente es el tema de la conjunción de intereses para ponerlos a funcionar a propósito de un objetivo que era ese modelo de Estado que querían, y por eso es que fácilmente tanto Liberación Nacional como el Movimiento Libertario, como una buena parte de la Unidad Social Cristiana, más 2 partidos minoritarios, se agrupan en favor de la alianza del sí, y todos aquellos llamados izquierdosos, ¿verdad?, que es lo que decía Gustavo, ¿verdad?, hace rato, se agrupan en el no. Pero una vez que pasa el referéndum, y aun cuando el doctor Trejos, que es en ese momento no solo rector del Tecnológico, sino que también el líder del movimiento al sí, al no, perdón, intenta hacer una coalición de cara a las próximas elecciones y no le pega, ¿verdad? Es lo que decimos, eran las elecciones del 2010. Y entonces digamos que de la parte política vuelven las aguas a sus cauces y a sus orígenes, y entonces uno dice, bueno, aquí el tema no era tanto de un interés político, ¿verdad?, para poder buscar nuevas alternativas de cara a la ciudadanía para procesos electorales, sino que aquí lo que se da evidentemente es una alianza en función de intereses económicos, y creo que eso es una de las cosas que también quedan claras de ese proceso. Una aclaración nada más chiquitita. Acordémonos, yo soy medio quitado para esto de hablar de las campañas del miedo, porque si hubo un memorándum del miedo, también de la otra acera había su propia campaña del miedo, ¿verdad? Se van a llevar el agua, ¿cómo se la van a llevar? ¿Verdad? Y va a haber del otro lado, decía, va a haber BMW, bueno, o sea, los dos utilizaron los recursos, lo que pasa es que evidentemente en función de quién o de qué estaban, es lo que hace que uno lo vea de un lado o de otro, ¿verdad? Un poco para tratar no de jugar de centro, sino de que veamos realmente que en la realidad se dio así. De ambos lados hubo manipulación de la información, de ambos lados hubo inexactitudes y de ambos lados hubo el uso del miedo como herramienta política. Yo creo que nunca antes tan claramente apegado al tema de lo ideológico como no personalista, porque me acuerdo de la primera campaña del miedo, que era la de Miguel Ángel Rodríguez, y él no había nacido probablemente, contra don José María Figueres. Eso lo va a perseguir unas semanas, ¿sí? En donde decían que un militar, vuelvo a invitar. que un militar es un peligro para Costa Rica. Hay una campaña del miedo, pero era personal. En este caso, por primera vez, yo creo, se utiliza realmente el tema de lo ideológico, ¿verdad? Tanto así, digamos, como derechas e izquierdas, como para poder, digamos, volver a relanzar todo lo que don José María Villalta decía hace poco, ¿verdad? Que él no era comunista y no comía chiquitos, o sea, todos esos viejos temores que estaban ahí de alguna manera en la idiosincrasia y en la cultura política costarricense. Porque estaba Chávez en Venezuela, además, sí. Ya. Claro. Y aquí se puede evidenciar el principio de que siempre apelar a las emociones tiene más peso que a la parte racional. Absolutamente. Evidentemente. Por eso fue el corazón y no el cerebro. Por eso la publicidad decía, mi corazón dice sí o mi corazón dice no. No decía el cerebro dice sí o no, que era... No, lo que pasa es que al corazón le ganaron por el estómago. Sí. Y eso es otra cosa, porque son viscerales a mí me llamó la atención que usted dijo que una visión muy romántica con lo del combo del ICE. Y claro, aquí lo de la campaña patriótica de que los valores del costarricense y lo autóctono no se antepuso a que voy a tener trabajo o me voy a quedar sin trabajo. No, es que empezó siendo muy romántica, acuérdense el corazón, y entonces un corazón iba a conquistar al otro, y verdad, y además con la bandera de Costa Rica, cruzando el Giovanni Bulgarelli debe estar, ¿verdad? Bueno, era parte de esto, era de tocar la fibra, o sea, de volverle un mensaje simple, pero que tocara, y entonces el corazoncito sonaba también. Sí, y se movía y palpitaba. Sí, y además lo que hacían era llevarlo por distintos lugares, ¿verdad? Para decirlo, bueno, es el corazón de Costa Rica, ¿verdad? Por supuesto que fue emocional, por supuesto que la idea era tocar ese sentimiento del costarricense. Lo que pasa es que por eso, insisto, creo que al corazón le ganó el estómago.
cuando se puso en riesgo el tema de los empleos, ¿verdad? Que ese fue el argumento, y entonces antes que dejar que el corazón suene o que suene el estómago, prefirieron callar las tripitas y entonces decir vamos a votar por el sí ante el temor de quedarse sin trabajo. Sí, son 2,53. Ni el sí era el cielo, ni el no era el infierno. Nos lo recuerda un tuitero. Voy a darle el crédito hoy, porque no voy a robarme créditos. Aquí no. Aquí en Monumental no pasa. Al final el sí no era el cielo, ni el no era el infierno, como lo pintaba, dice Randall Rom Q. Vamos a la pausa. A mí siempre me llama la atención cuando hablamos del pasado y del pasado mejor, ¿verdad? Porque me parece como un elemento cultural, colectivo, un poco más fantasioso, digamos, que real, en el sentido de que nosotros vemos para atrás y decimos, es que en el pasado éramos un mejor país. Los políticos de los 70s y 60s veían a Ricardo Jiménez como el ideal, digamos, una parte, ¿verdad? La parte más liberal, veía a Ricardo Jiménez como el adalid de la política. Don Ricardo Jiménez veía a los últimos presidentes del siglo XIX como los mejores, y los últimos veían a los primeros del siglo XX, del siglo XIX como los mejores. Y eso me reafirma que todo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor, a veces. Y entonces yo no encuentro la raíz de entonces cuando estábamos bien. Son las 2,55. Vamos a la pausa, regresamos. ¿De qué pasa? ¿O de qué dejó el referendo? Vamos a darle voz a unos 5 oyentes. Vamos a recibir 5 llamadas. 905-222-0000, 905-222-0000. ¿Qué siente usted que dejó el referendo de hoy hace 7 años? 905-222-0000, dice Galimatías. El balance del TLC debe ser ni bueno ni malo. Para los del sí, ni malo ni bueno. Y para los del no. Izquierdosos está buenísimo para definir a más de un pseudo rojillo, dice Rolo Durán. Dice Contreras que tengas cuidado cuando hables de los extrema derecha. Del movimiento libertario. Dice Ricardo Zúñiga que piensa que Matices marca huella en el análisis porque tiene excelentes invitados. Gracias por venir a ustedes. Dice Félix Molina, siempre enriquecedor digerir un proceso político posterior para ubicarnos en el panorama real. Aún me duele mucho la derrota de la razón, no pudo con la billetera, dice Joseph. Parte de los comentarios, tenemos la primera llamada, 905-222-0000. ¿Qué cree usted que dejó el referendo de hace hoy 7 años? Buenas tardes, caballero. Aló, buenas tardes, mi nombre es Gerardo Porras. Gerardo, gracias por llamar, adelante, por favor. Siempre quiero entrar a Matices, don Randall, lo felicito por el programa, excelente. Gracias, Gerardo, nada más hazme un favor para que se te oiga mejor, puedes bajarle un toquecito al radio, nosotros te ponemos el audio en el teléfono para que nos oigas bien, okay. Y adelante, ahora sí. Mire, lo triste de esto es que convirtieron un tema económico en un tema ideológico. ¿Por qué? Nosotros comerciábamos cerca del 50%, casi 50% en ese momento, in-out, en importaciones y exportaciones con los Estados Unidos. Era nuestro primer socio comercial y sigue siendo nuestro primer socio comercial. Don Pepe Figueres decía que éramos de izquierda, pero usualmente más amigos de los Estados Unidos, y la respuesta es básicamente el comercio. El tratado con China, ni el de la Unión Europea, tuvo semejante despropósito en manifestaciones y demás, y resulta que los chinos, sin necesidad de bajar aranceles, pueden venir y atiborrarnos de productos más baratos y demás. Entonces aquí el tema se volvió ideológico y a la gente se le olvidó el tema comercial y el tema de la riqueza y el tema de la prosperidad, a los del no, que estábamos tratando con un socio comercial que es nuestro principal socio comercial y lo sigue siendo, sin temas ideológicos de por medio, don Randall. Muchas gracias. Las 3:02, gracias Gerardo por acompañarnos esta tarde con su opinión y gracias por los calificativos de Matices. No sé si van a darle paso. Vamos a recibir las 5 de una vez. 905-222-0000, muchas gracias, jefecito. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero?
Es Eduardo Doña, mi nombre. Don Eduardo, gracias por llamar, adelante. Sí, muchas gracias por el programa, ustedes. Yo creo que habrían ser como unas 3 cosas lo que queda de este referéndum. Primero que todo, el país no tiene gran madurez política. Segundo lugar de eso, ¿verdad? Como es propia, al no existir esa madurez política, más o menos adivinamos de quiénes vienen. Y es precisamente de los grupos poderosos, ¿verdad?, que en vez de establecer ámbitos democráticos para el país, tratan de restringir esas cualidades propias de la democracia y manipulan lo que es la información, manipulan los medios, etcétera. El otro aspecto que yo rescato del referéndum es que si vuelve a darse algún referéndum, digamos que sean, pero sean estos referéndum pro proyectos, o sea, proyectos específicos, no poner a personas ni a partidos, etcétera, como responsables de esos proyectos, sino, por ejemplo, que digamos que se quiere hacer un proyecto, digamos, de una represa política, o se quiere hacer un proyecto, digamos, de pensiones para adultos, etcétera, que no sea la caja que lo manipule, sino que sea que no sea el personal de la caja ni la junta directiva, sino que el proyecto de alguna manera inmediatamente se aplique. Eso es lo que yo diría, ¿verdad?, que sería en un ámbito de la democracia donde el referéndum podría actuar. Que no sean las personas, no sea la Asamblea Legislativa, no sea ningún ente institucional que lo Gracias, don Eduardo, por compartir con nosotros. Dice Lucía, me gustaría escuchar otro programa de matices sobre el referendo, incluyendo Vladimir de la Cruz. Está en España, don Vladimir. Sí, llega hasta el 10 de octubre. A mí también. Sí, claro, siempre es un gusto compartir con don Vladimir, que es analista además de Noticia Monumental. Hay más llamadas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Didier Rodríguez. Didier, gracias por llamar, adelante. Bueno, quisiera nada más dar una pequeña opinión. Yo estuve en el referéndum, yo trabajo en una institución pública, trabajo en un colegio nocturno. Resulta que cuando pasó este asunto del referéndum, yo tenía muchos estudiantes que laboraban, muchos de ellos en la zona, yo trabajo aquí en Guapiles. Resulta que ellos trabajan en piñeras y en este asunto, en la cuestión agrícola, y muchos de ellos se me acercaban a decir, profe, nosotros queremos votar por algo en el referéndum, pero nuestros trabajos nos han dicho que si votamos por X o por Y nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces ahí es donde uno se cuestiona esto que dicen de la democracia, ¿verdad? ¿Cuál democracia es? Si te dicen, puedes escoger entre esta salsa y la otra, pero siempre te vamos a cocinar, ¿verdad? Gracias, Didier, qué buena frase al final. Giselle, 3,5. 905-222-0000. ¿Quién tenemos en línea? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando. Trato de escuchar siempre su programa, el cual considero de muy alto nivel, así que gracias por el esfuerzo. Lo que me demuestra a mí es que el país no tiene cultura política en alto término. O sea, en realidad nos falta mucho porque hace, 2007 se vota entonces a favor de un proyecto de libre comercio que podría ser considerado de derecha, y hace unos cuantos meses se eligen 21 diputados que podrían ser considerados de izquierda en términos generales, ¿verdad? Entonces, ¿ha cambiado la gente o simplemente nos dejamos llevar por el marketing político, que yo creo que responde más a eso? Entonces, para mí estos vaivenes de que a veces elegimos a uno o a otro demuestran que no hay un proyecto país y que simplemente nos dejamos llevar por cuestiones superficiales a la hora de elegir las políticas públicas que queremos para nuestro país. Gracias. Gracias, amigo, por compartir con nosotros su posición. Vamos con la última llamada de esta tarde, 3,6. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, le habla Carlos Fernández aquí de Calle Blancos. Don Carlos, gracias por llamar. Yo lo que quería decirles es que algo que pasó que fue para mí inmoral en el anterior referendo es que si era una política nacional, el gobierno financió, tomó posición y de todo, siendo elegido por la mitad de los costarricenses de una sola posición. O sea, se tuvo los de no que luchar contra los de sí y contra el gobierno. Y ambos invirtieron, todos sabemos, un capital impresionante que en los lugares de trabajo y de todo coaccionaban. Y no se podía hacer nada porque eran lugares privados. Y debido a la publicidad, el gobierno hacía publicidad. Entonces, si va a haber un referendo que en realidad sea neutral, el gobierno no puede tomar posición de esa manera. Eso es inmoral. Gracias, don Carlos. Es muy interesante lo que usted señala, porque independientemente de que sea TLC o no TLC, había una clara, digamos,
iba a decir mecánicas, me fue la palabra, bueno, había una tendencia. Sí, pero sí, tendencia, pero digamos, había todo una máquina política dispuesta a luchar contra o a favor de un punto, y era el gobierno, claramente, ¿verdad? Claro, debe ser complicadísimo medir cómo no impulsar un proyecto de gobierno que ha llevado al referendo, pero me parece muy interesante. Vamos a ir a la última pausa, regresamos para seguir con el análisis. Rehuimos nosotros como ticos las decisiones, esa no la encontramos, había que decidir en ese instante por uno de los caminos. La última vez que tuvimos que decidir así fue en el 48, y antes de eso fue en 1821. No fue un 15 de septiembre, claramente, fue después, un 29 de octubre, antes, un 13 de octubre en Cartago, tuvimos que decidir a quién nos pegábamos, el Imperio Mexicano. Es como el llamado péndulo, ¿verdad?, de la historia, que se vuelve y se va entre movimientos políticos fuertes y la tranquilidad. Pero somos muy reacios a decidir. Normalmente dejamos que otro lo decida. La Sala Cuarta decidió la reelección, hasta que llegó el referendo, y ahora sí, tiene que decidir usted por su futuro. 3:08, vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3:12. Estamos analizando qué quedó del referendo. Preguntamos a nuestros oyentes. Posiciones muy importantes y muy fundamentadas. Sí, y muy variadas, además. Yo creo que si seguimos haciendo lista de elecciones, una de esas es que le da la posibilidad a la gente de interesarse por la política. Nunca antes, digamos, en la historia reciente de Costa Rica, la gente hablaba del referéndum, del TLC, que si vas a votar que sí, vas a votar que no. ¿Y vos qué opinás? En todos los espacios, en el bus, en las paradas, en el taxi, se hablaba con el taxista, se hablaba en las oficinas, en la universidad, en todos los espacios. Y precisamente eso que decías antes, Randall, del tomar decisiones y del que no estamos acostumbrados a hacerlo, precisamente eso es lo que tenía la gente incómoda, porque entonces al no poder decidirse por una opción o por otra de manera fácil, porque hoy decía, no, ya me convencieron, voy a votar que sí, pero después venían los de no, pensándolo mejor, y entonces era sí, no, y qué vamos a hacer. Y entonces ese tomar decisiones es complejo, por supuesto, porque implica asumir responsabilidades. Y entonces ahora, hace rato que también estábamos hablando fuera micrófonos, de que por qué tenemos esa tendencia a decir, es que lo de antes y la música de antes y los juegos de antes y la Costa Rica de antes era mejor. Creo que de alguna manera lo que quiere o lo que estamos señalándonos a nosotros mismos es que no somos capaces de tomar responsabilidades para cambiar, para transformar esa realidad que tenemos enfrente. Si fuéramos capaces de entender que tenemos las habilidades, que tenemos las destrezas para producir esas transformaciones y no tenerle miedo a asumir la responsabilidad, creo que dejaríamos de estar añorando pasados que quizás no nos correspondieron modificar o no nos correspondieron transformar, porque nos fueron dadas. Si ahora pensamos en esa época de chiquillos, no teníamos responsabilidad ninguna. Quizás lo que estamos haciendo es de alguna manera añorando esa necesidad de no tener responsabilidades. Y creo que el costarricense tiene que acostumbrarse a tomar decisiones, tiene que acostumbrarse a ser responsable. Cuando le decimos a los chiquillos, cuando están haciendo una tarea, cuando no quieren hacerla, si no la hace, tiene que asumir su responsabilidad, y no es mamá o papá quien tiene que hacérselas, es precisamente porque desde pequeños tenemos que enseñarle ese valor de la responsabilidad y del compromiso, que muchos, no voy a decir que una mayoría, pero que muchos evaden. Otro de los elementos positivos, digamos, de esa campaña del TLC, la creatividad a la hora de exponer el mensaje.
de decir a través de volantes o aquellas famosas cazadoras, ¿verdad? Que eran aquellos busitos donde se bajaban artistas y hacían las famosas ferias de derechos y no sé qué, que de alguna manera fueron retomados en esta campaña política también. O sea, vean como sí hay elementos que extraer, sí hay cosas. Evidentemente no todo era tan malo como se pintaba, ni todo era tan bueno como se señalaba, pero también hay lecciones que aprender para la ciudadanía. Yo creo que todos los acontecimientos que se suceden, todos son capaces de extraerse lecciones importantes para la construcción de una ciudadanía activa, pero sobre todo de una ciudadanía responsable. Me parece que es en ese camino es el que tenemos que avanzar. No es necesario que estemos solamente pensando en que el Estado nos resuelva todo, como lo decía Gustavo al inicio, sino que tenemos que ser capaces de comprender también en qué momento de la historia nos está tocando vivir y cuál es el aporte que cada uno de nosotros, desde lo pequeño o desde lo más grande, si tenemos responsabilidades públicas, tenemos que darle a este país. Este país se lo merece, y lejos de ser un discurso trillado, una frase cliché, ¿verdad?, de las que se utilizan, de verdad que tenemos que pensar en serio, que reflexionar en serio qué es lo que estamos haciendo para que este país cambie. Yo creo que nos hemos acostumbrado solamente a criticar, solamente a cuestionar, y no estoy diciendo con esto que no se puede cuestionar y que no se puede criticar, es válido, pero cuando la crítica y la discusión lleva a algo, es constructiva, porque además de señalar el error, damos las opciones o damos las alternativas que nosotros consideramos que son válidas para enmendar o para solucionar ese problema. No se vale criticar solamente por criticar. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Sí. Así es. Yo diría que hay otras tres, para adicionar las que ya ha mencionado Argentina anteriormente, otras tres enseñanzas. Me parece que la primera de ellas es que la comunicación que no es inclusiva y que no convoque ya deja de ser comunicación importante o relevante. ¿Por qué fue más efectiva una que la otra, o relativamente menos efectiva una que la otra? Precisamente porque logró eso que decía Isel, que es llegarle por la emoción y no por la razón. Los seres humanos no actuamos generalmente por razones necesariamente. Si ustedes me dicen ¿qué porcentaje de la población en este país se leyó el texto del TLC? Estamos de acuerdo, pero prácticamente los que lo leían, los que lo leyeron fueron muy pocos, y quienes lo leyeron en los periódicos fueron todavía menos, y quienes lo leyeron más allá de los titulares fueron la mayoría, fueron una minoría también. Entonces, quienes lo leyeron y lo analizaron, ¿verdad? Entonces esto es un tema de que en uno y otro lado, o sea, esto es normal. Segunda enseñanza, estamos muy dados a decir que es que no tenemos cultura política. No, esa es nuestra cultura política. Nuestra cultura política es Twitter, que con un titular de un medio nos vamos y hacemos las grandes y nadie se lee el texto de la noticia. Nuestra cultura política es, sí, como dice Tina, no estamos acostumbrados a encarar la realidad y tratar de transformarla, no, hasta que los nublados del día se aclaren. Esa ha sido nuestra cultura política desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces el TLC no tenía por qué ser diferente, ¿verdad? Entonces, número 3, sé cómo va el Ramones. Número 3, lo de extrema derecha no es porque... No tenemos coros de Rudy. Sí. No es porque, como dicen por ahí, porque sea Jalisco y no quiera perder. No. Pero lo de extrema derecha es relativo. O sea, hablar hoy de extrema derecha, evidentemente en este contexto, es muy distinto a hablarlo en otro contexto histórico, político, las etiquetas varían. Las etiquetas varían. Hoy sí podemos hablar de que la extrema derecha es el movimiento libertario. Sí. La extrema derecha de Costa Rica. De Costa Rica en el contexto actual. ¿Por qué? Porque es en nuestro ideario político el que se encuentra al lado derecho, al extremo derecho. No hay nadie más derecha que el movimiento libertario. Si ustedes me dicen quién, bueno, ahorita acaba de aparecer ANFE de nuevo en el panorama político, que eso es interesante. Número 4. Vean, yo creo que esto es creo que la gran enseñanza del TLC para quienes digan que dejó más pérdidas que ganancias o más ganancias que pérdidas. La gran enseñanza de cuando se adoptan políticas públicas es que las políticas públicas no son ni la panacea de todos los males, ni abrir las puertas del infierno. O sea, son políticas públicas y hay que tamizarlas ¿con qué? Con la coyuntura
que estemos pasando en el país en temas financieros. Hay que tamizarla con la cultura política, hay que tamizarla con la institucionalidad costarricense y cómo la va a adoptar o poder poner en funcionamiento. Hay que tamizarla con el balance del poder que se esté dando en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo. Hay que empezar, o sea, el TLC llega en unas circunstancias determinadas en que ¿pudo hacer mucho? No sé. ¿Pudo hacer poco? No sé, porque tampoco nadie se preocupó por medir antes del TLC y después del TDC. 1. 2, porque en la economía, en lo social y en lo político, no todo depende de un solo factor. Si alguien me dice que a partir del TLC en Costa Rica aumentaron las exportaciones, no, también tiene que ver con un buen ejercicio Procomer, con una buena acción de CINDE, con que hayan llegado al Ministerio de Comercio Exterior varios de los garantes de que el modelo de desarrollo haya estado incólume durante muchos años, en los últimos 8 por lo menos. O sea, hay una serie de otras razones que hicieron que el TLC per se no sea ni bueno ni malo, empezó a diluirse dentro de nuestra propia institucionalidad y entonces al final de la historia no se puede decir, ¿verdad? ¿Qué dejó el TLC? El TLC dejó este tipo de cosas, ver cómo en la cultura política, en la economía y en lo demás hubo relativos cambios, pero no tampoco grandes transformaciones. Porque además lo cotidianizamos, hay mucha gente que marchó contra el TLC que hoy anda a celebrar prepago Claro y Movistar. Probablemente sí. Entonces lo que hay que rescatar aquí, insistimos, creo en eso, coincidimos Gustavo y yo, en el tema de extraer esas lecciones que sirven no para el hecho específico del TLC, sino qué implicaciones tiene, que de alguna manera esa fue la invitación que se hizo, cuáles son las implicaciones políticas también que el referéndum tuvo, impactos también en la clase política, decisiones que tuvieron que haber sido tomadas de previo a convocar la consulta y que no se sabía con certeza cuáles iban a ser esas incidencias, algunas de las cuales son tomadas en cuenta por los diputados de esa asamblea siguiente, de esa asamblea legislativa que siguió, para poder hacer las reformas al Código Electoral, por ejemplo. Sí. Este tema de la amenaza o la coacción del votante es una de las reformas que se introduce en el Código Electoral. ¿Por qué? Porque antes quizás se podía ver como normal, pero producto de todo el proceso previo a la consulta, el referéndum del TLC, se pone en evidencia que eso es algo que caló profundo, no solamente en la ciudadanía, sino también en la credibilidad de la clase política que utilizó el referéndum del miedo. Entonces, digamos que un poco para cuidarse en salud, previo a futuros procesos electorales, que de hecho esa reforma del 2009 es la que se aplica en la pasada campaña electoral también, ¿verdad? A propósito de algo similar de algunas empresas privadas, es el tema de la coacción. Hay otras cosas también que se están discutiendo. Entiendo que el tribunal está en un proceso también de impulsar nuevas reformas al código electoral. Una de ellas tiene que ver con la parte del financiamiento, lo que hablábamos de los recursos. O sea, el Estado, obviamente, el gobierno de la República, más claramente, el gobierno de la República era uno de los interesados, claro, era una parte interesada en la aprobación. ¿Será? Por supuesto, salvo que el referéndum sea convocado por la ciudadanía, digamos, en el tema de algo que les interesa directamente y que se recojan las firmas para ello. Pero en este caso, el gobierno era quien estaba interesado en que se aprobara el TLC y lo somete a consulta. Pero entonces, ¿qué pasa con los recursos? Un dirigente del no, años posteriores, dijo, nosotros no creímos que eso era algo vital, que eso era algo importante. Claro, ellos no tenían conciencia de que esa era una de las reglas del juego que iba a jugarles en contra. Pero apenas, ¿verdad?, ganaron por 2%. Claro, pero entonces ellos dicen, ¿qué más hubiéramos podido hacer? Si no hubiera habido esa avalancha de recursos a favor del sí, probablemente hubiéramos jugado con más igualdad. ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas que pueden surgir de un proceso, insisto, que es inédito, ¿verdad? Que por primera vez se sucedía en la historia nacional, y entonces creo que esas son las cosas que también tenemos que rescatar. Es un proceso de consulta. Insisto en lo que señalé al inicio del programa, es un instrumento de la democracia participativa que no podemos desdeñar, que es perfeccionable, sí, como todo en democracia, es la posibilidad de expresarse, de que el soberano diga
qué es lo que quiere sin intermediarios. No echa mano de los representantes, que en este caso serían los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. No, es el soberano el que directamente dice si está a favor o en contra de alguna de las propuestas que es sometida a su consideración. Entonces, eso es lo rico de la democracia, tener la posibilidad de participar, sí, pero de manera responsable, de manera informada, y creo que es ahí donde está la clave para ir regulando esos instrumentos de la democracia participativa, que lo que vienen es a consolidar el sistema político democrático. En 30 segundos, cada uno, debate. ¿Por qué no ha habido otro referendo en 7 años? Creo que no ha habido otro tema que convoque tantas pasiones y tantos intereses como el TLC. Ha habido algunas propuestas, pero recordemos que también la misma ley del referéndum tiene sus El tema fiscal no puede ser, ni el de los derechos humanos. El de los derechos humanos tampoco. Entonces me parece que hay otros que convocan esos mismos intereses y esas pasiones, pero no pueden ser sometidos a consulta según la propia ley. Me parece que debemos ejercitar más el tema de la consulta, no para todo, porque entonces lo que se hace más bien es banalizar y restar la importancia a un instrumento tan importante como el referéndum, pero sí me parece que hay que abrir más espacios para que la ciudadanía asuma con responsabilidad su voz, su decisión, su capacidad de decidir sobre los asuntos públicos. Solo para sumar lo que dice Argentina, me parece que no hay debate. Hace poco se intentó, hay un intento... Yo tenía la campana. Hay un intento del exdiputado y ex precandidato y candidato a la presidencia de la República, don Walter Muñoz, para sobre la caja, para que la junta directiva sea de votación directa y no sea electa por el Poder Ejecutivo. Y esto, no, vamos a ver, ¿por qué no? Porque no ha logrado recopilar la cantidad en lo técnico, no ha logrado recopilar la cantidad de firmas necesarias que así supone la ley, número uno, y número dos, porque el tema no ha sido, no es necesariamente un tema que convoque, a esta emotividad, ¿verdad? Tan grande, y porque la gente considera que no, es una responsabilidad que probablemente no tenga que asumir, el nombramiento directo de sus representantes ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero me parece también porque la lógica natural de la participación mediante los mecanismos de participación directa, valga la redundancia, en Costa Rica es de muy reciente cuño. Sí. Que se haya hecho hace 7 años no quiere decir que cada año tengamos de tenerlo o cada 7 años creo que es un tema de madurez también que es necesario considerar a la hora de que estos mecanismos de participación directa sean sometidos ante la población. Qué increíble, ¿verdad? 7 años ya. Bueno, y él estaba en la U. Sí, estaba en la U. Eso lo va a perseguir a usted. Gracias, Argentina. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes, más bien. Muchas gracias. Hoy la tercera emisión de Noticia Monumental a las 7. Mañana otro programa de Matices. Están invitados a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Mañana. Así es que bueno, ¿qué ha pasado con Henning Jensen, el presidente Solís, la marcha, la no marcha, las lluvias? A las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde.